tuvo una audiencia muy importante ayer, una sesión muy importante en el Congreso de la República, cuando el senador Gustavo Petro saca los nombres de Juan Mesa, Ángela Calderón, Camilo Cano, Marilyn López y Camilo Granada como periodistas o comunicadores vinculados con Odebrecht. Claro, también ahí en ese caso es muy claro decir, tienen que entrar las autoridades a investigar. Alguien me decía que sí, solidaridad de cuerpo, no. Y hablo por mí. Solidaridad de cuerpo, no, nunca, jamás. Que se investigue si hay denuncias contra periodistas que eventualmente hayan tenido alguna falta en cualquier sentido y en cualquier caso. Siempre, y es mi posición personal, que haya investigaciones, que las autoridades digan, y ojalá que si se presentaron irregularidades, también se sepa y también se sancione. Y si no hay irregularidades, que también se sepa y se conozca. Porque lo que no puede pasar es que los periodistas no hablemos de posibles casos de corrupción o de irregularidades en el gremio. Tenemos que hablar de los posibles casos de corrupción en el gremio para que no quede en entredicho el prestigio de todos los periodistas y para que no aparezcan noticias falsas como las que están apareciendo y que están circulando en las redes sociales y que están poniendo en entredicho a todo el mundo. Entonces, no, que investiguen las autoridades. ¿Es real o no es real la denuncia del senador Gustavo Petro? La pone en el Congreso, está citando una declaración que estaría en un proceso judicial. Las autoridades tendrán que intervenir. Obviamente los periodistas, como lo está haciendo Ángela Calderón, que ya se pronunció, pues tienen todo el derecho de dar sus argumentos, de defenderse, de utilizar si consideran los recursos jurídicos para hacerlo. Pero insisto, solidaridad de cuerpo no. Si hay periodistas que están involucrados en casos de corrupción y este no es un gremio ajeno a ellos, que se sepa, que se conozca y que se sancione. Sobre este caso, María Elvira. Estoy de acuerdo con usted y periodistas corruptos los hay y los ha habido, pero en este caso habría que hacer una observación. No todos los de la lista son periodistas o no fungían como periodistas en ese momento. Son lobistas. La mayoría son lobistas o eran jefes de prensa de partido o de candidatos y eso no los acredita como periodistas, sino en unas funciones distintas a las periodísticas. Ahora, si hay irregularidades, no importa si son periodistas o lobistas, pues como dice Yolanda, son las autoridades las que tienen que establecer. Pero yo creo que aquí hay una diferencia entre los lobistas que hacen, ¿cómo se llama? Que pedalean cosas. Aquí no está reglamentado el lobby, es algo que nos hace falta, como si lo está reglamentado en los Estados Unidos. Y otra cosa es el periodista ante unos micrófonos o escribiendo un artículo o en una cámara de televisión en funciones periodísticas. ¿Y sabe cuál es el problema también, María Elvira? Y ahí me parece que entra un debate que es distinto, y es el debate que tenemos que tener interno también en el gremio. Y es como a veces se cruzan las líneas, ¿no? Entonces, yo soy lobista, pero yo trabajo de pronto de jefe de prensa o asesor de prensa del Estado y al mismo tiempo de una empresa y al mismo tiempo soy columnista, de aquí, de allá, de allá. Y entonces ahí se cruzan unas líneas que son profundamente delgadas. Que haya delitos o no, yo no lo sé, pero que por lo menos generan dudas éticas, claro. Yo sí lo sé. Y sobre eso me parece que es un buen escenario. A mí me parece que este es un escenario magnífico para que abramos un debate sobre esas cosas que pasan. ¿Qué quiere decir? ¿Que se cometen delitos? Es muy posible que no, es muy posible que sí, yo no lo sé, pero digo, hay casos en los que sí se cruzan unas líneas que sin ser líneas legales, sí pueden ser líneas éticas. Cuando yo estoy con un pie haciendo un trabajo para el Estado, con el otro para la empresa privada y con este de pronto estoy con un medio de comunicación. Me parece que allí se cruzan unas líneas y ese es un debate que no hemos dado en el gremio. A mí me parece que hay que darlo y este puede ser un escenario, porque a lo mejor se cometieron delitos o a lo mejor no, pero sí se cruzaron líneas que en determinado momento pueden ser unas líneas muy, pero muy delicadas y que ponen en entredicho la labor. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de los columnistas, diría yo en un caso concreto, los columnistas que tienen intereses cruzados, como usted señala, deberían hacer como lo hacen los periódicos o como lo hace usted cuando tocamos temas que tienen que ver con la organización, poner una notica de pie de página y decir, quiero decir que yo soy asesor de tal candidato o de tal alcaldía o de tal administración, y eso hace transparente la posición de la persona, pero aquí se manejan esas cosas cruzadas. Por ejemplo, hay columnistas que son dueños de empresas azucareras o que son parte de no sé qué y escriben y despotrican, pero no hacen explícito que ellos tienen intereses, por ejemplo, y lo digo concretamente contra un columnista del Espectador que es dueño de un ingenio o parte de un ingenio y se la pasa escribiendo, pero nunca hace explícito que él es parte de propietario de un ingenio. O periodistas que hacen asesorías a alcaldes a campañas y que no hacen explícito que son asesores de campañas o de alcaldías o de administraciones. Si eso se hiciera explícito, sería mucho más transparente y sería mucho más lógico y no se cruzarían esas líneas o el cruce sería evidente y el que lee o el que oye o el que ve
sabe a qué atenerse. Claro, es que los conflictos de interés existen. Claro. Lo importante es que se explícitos. conozcan, Correcto. que se hagan explícitos en todos los casos en los que uno tenga cualquier conflicto de interés. Pero también esto está mostrando que el periodismo va más allá de la reportería, de quienes están o estamos al frente de un micrófono o quienes tienen la posibilidad de escribir. Digamos, hay una labor que va más allá, que es la de informar, la de opinar, y yo no sé hasta qué punto, me lo pregunto, un periodista es una persona que hace opinión. Es una pregunta que varias veces le he hecho a Pedro Vaca de la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Cuál es el deber que tiene aquel que opina con el público? ¿Cuál es la limitación que debe tener, además de la de los conflictos de interés? La injuria, la calumnia, eso está establecido, profe. Es decir, usted puede opinar, pero usted no puede injuriar, Y en usted no términos puede de calumniar. defender intereses, Es decir, por ejemplo, ¿debería mezclar esas actividades de cabildeo con las actividades de opinión? Sí, pero es que esa Eso es lo que No, estoy es que diciendo. eso es justamente el tema, profe, que acabo de poner sobre la mesa. El tema que acabo de poner sobre la mesa es que hay un problema cuando hay personas, colegas, bien sea periodistas como tal o personas que están ejerciendo labores de periodista o de relaciones públicas y demás. Cuando se cruzan los cables, profe, y hay una persona que tiene contrato con el Estado y contrato con una empresa privada, ahí se empiezan a cruzar líneas. Cuando hay una persona que tiene contratos con empresas y es columnista o director de medio y empieza a tener asesorías, pues se van cruzando las líneas. ¿Se puede hacer de manera transparente? Claro, se ponen de presente los conflictos de intereses, se puede hacer con claridad, pero no, en Colombia no lo estamos haciendo Pero con es total mejor, claridad pero en todos los entonces, casos, y a mí me parece que ese es el debate justamente que estamos poniendo Claro. sobre la mesa. ¿Puede haber casos de delitos? Sí, eso es una cosa. ¿De sobornos? Sí, eso es una cosa. Y otra cosa es que puede haber contratos con empresas y se crucen muchas cosas que no dan claridad ni transparencia para el trabajo que se está haciendo. Eso es lo que estoy poniendo de presente, que es un buen momento para que discutamos, no solamente si hubo delitos, la Fiscalía nos dirá, allá reposa la declaración, que ojalá la Fiscalía se pronuncie, que investigue, si diga si hubo un delito. Y si no hubo delito, interesante que demos el debate, Es que no demos hay- el debate no, hacia sí. adentro de qué es lo que estamos haciendo y por qué le estamos generando tantas dudas a unas audiencias que no nos creen y que nos tienen desconfianza. Pues entre otras razones, Por eso. porque cruzamos permanentemente líneas éticas, Pues, claro. porque si yo estoy dirigiendo un noticiero, pues yo no tengo que tener contratos con ninguna empresa del Estado, porque si yo soy columnista y me voy a pronunciar sobre una empresa a la que le presto una asesoría, pues digo de frente, voy a pronunciarme sobre esto, pero tengo un contrato de asesoría. Entonces me parece que eso hay que tenerlo con total claridad y no estamos siendo totalmente claros y eso hay que decirlo con todas las letras. Claro. Entonces la desconfianza de las audiencias tiene una razón en que desde hace mucho tiempo estamos cruzando unas líneas que son líneas éticas. Ahora, yo me pregunto, ¿hemos cruzado líneas también penales? Pues que lo diga la justicia. No Uy, lo se voy han a decir cruzado. yo porque no soy juez, soy periodista, pero sí llamo a que se hagan las investigaciones. Y aquí no debe haber intocables. Y mucho menos los miembros de la prensa, que somos los encargados de hacer la veeduría tanto de las empresas públicas como de las empresas privadas. Señalamos a todo el mundo con el dedo, pues ahora, si hay algunas denuncias, que se conozcan, que se sepan quiénes son, que haya debido proceso, por supuesto, que la gente pueda dar sus argumentos, que se conozca qué es lo que ocurre y que no haya cacería de brujas, porque ya están montando bodegas para tratar de desprestigiar a la prensa, porque hoy utilizan cualquier fórmula para tratar de combatir a la prensa, sobre todo a ella a esa que se está volviendo incómoda. Entonces, no mezclemos peras con manzanas, pero yo sí pienso, profe, que el debate de fondo es ese, es decir, cuando estamos cruzando líneas éticas. Son líneas muy delgadas, pero las estamos cruzando y eso es lo que ha hecho que estemos perdiendo puntos frente a unas audiencias que nos están reclamando mucho más. Le hago una pregunta. ¿Deberían entonces quienes están en espacios de opinión rechazar ese tipo de otro trabajo que es el del cabildeo, el de representar Hacerlo intereses explícito. Mire, profe, y empujar Mire, intereses? profe, los Deberían principios decir la éticos verdad. son profundamente individuales. Son profundamente individuales. Es decir, si usted me lo pregunta a mí, yo he rechazado todos los contratos que me han ofrecido y muchos, porque yo no creo que mi oficio de hoy, mi trabajo de hoy, sea compatible con ningún otro trabajo. No creo, pero hay colegas que lo hacen. Ahora, ¿cómo lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Cómo hace usted, profesor Jorge Restrepo, para ser profesor de la Universidad Javeriana, director del CERAC y analista de RCN Radio? Pues poniendo de presente cada vez que va a hablar como director del CERAC, que lo está haciendo en su condición de director del CERAC. Y aquí hemos contado las cosas que hace el profesor Jorge Restrepo, las investigaciones, y Abiertamente. cada vez que lo hacemos, lo decimos abiertamente y con total claridad. Entonces, me parece que hay maneras de hacerlo. Otros tratan de dejar, como en la trastienda, las cosas que hacen, y a mí me parece que ahí tenemos un problema. Juan Manuel Ruiz y Juan Carlos Iragorri me piden la palabra. Sí, yo quisiera volver al caso puntual de los 5 mencionados en el debate de Odebrecht por parte de Gustavo Petro. Juan Mesa, Camilo Granada, Marilyn López, Camilo Cano, Ángela Calderón. Y
yo creo que es fundamental poner atención a las fechas también. Porque, bueno, en primera instancia, en esta lista yo no veo realmente 5 periodistas, yo veo 5 estrategas de comunicaciones. De hecho, tengo entendido que tienen sus firmas, ofrecen los servicios de estrategia y se conocen en el mundo de la comunicación como asesores de comunicación. Y entonces como periodistas. No como periodistas, ponen sus empresas al servicio de este tipo de menesteres. Digo que hay que ponerle atención a las fechas porque no es un matiz menor. ¿En qué momento estalla el escándalo de Odebrecht y en qué momento ellos pudieron eventualmente, si es que lo hicieron, prestar servicios de asesoría o de estrategia de comunicaciones a Odebrecht? Porque recuerden que hasta durante muchos años Odebrecht trabajó aquí, digamos que bajo el amparo de la absoluta legalidad y sin manto de duda. Pero por supuesto, y eso también hay que tenerlo en cuenta, Juan Manuel, eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y el hecho de que Odebrecht hubiera contratado lobistas, periodistas o jefes de prensa no es en sí mismo un delito. Que quede claro eso también. Es decir, que hubo personas que trabajaron con ellos y que hicieron prensa, pues eso no es un delito. Que los señores de Odebrecht hubieran visitado ministros, hubieran visitado senadores en su labor de empresarios, no es un delito. Que es que eso también a posteriori se convierte en delito. Que se hubieran reunido con periodistas, lo que sea, eso no es delito, es decir, es que eran fuentes en un determinado momento fiables y eso no es delito. Ahí por eso hay que parar la cacería de brujas que está sirviendo para hacer política sucia, la cacería de brujas, y que se sepa exactamente qué fue lo que pasó, porque es que cuando empiezan a cuestionarlo todo es donde empezamos a tener problemas. Pues Odebrecht era una empresa reconocida, se le dieron contratos y mucha gente en determinado momento tuvo trabajos con ellos. ¿Cuándo ese trabajo se pudo convertir en un soborno? Que ya lo hemos visto. Hemos visto que hubo sobornos, hemos visto que hubo malos manejos, hemos visto que hubo un montón de problemas. Pero ¿cuándo eso fue un problema y cuándo no? Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel, y es que hay que hablar de los momentos históricos. Quisiera terminar brevemente con lo siguiente para terminar la idea. Aquí yo personalmente encuentro 5 estrategas de comunicaciones. ¿Qué me parece grave? Que aparezca en la lista, ahí sí, periodistas que estén ubicados en medios de comunicación y estuvieran haciendo lobby por Odebrecht. Exactamente. No, yo creo que hace falta mucha honradez intelectual en este país. La gente nunca dice, y eso lo menciona Yolanda, con quiénes ha trabajado, con qué empresas han trabajado. Y pongo un caso concreto. Yo dirijo el programa Voces RCN, el programa de opinión de esta cadena, y muchísimas veces las personas invitadas que han tenido contratos y son analistas o son periodistas, muchísimas veces las personas que han llegado aquí han tenido contratos antes con empresas o con el gobierno, y casi ninguna de ellas lo dice. Es una cosa que me sorprende mucho. Y yo lo sé, a veces les pregunto, les digo, oiga, usted forma parte del gobierno tal. Es rarísimo que la gente lo diga. Y los columnistas de aquí en Colombia muy rara vez dicen qué conflictos de intereses tienen. Eso es lo que yo dije desde el comienzo. Y además hay que decir una cosa adicional. Este es un país bastante raro, en donde los columnistas son mucho más importantes que en el resto de los países del mundo. Parece como que en Colombia los periodistas más destacados fueran los columnistas. Aquí hay columnistas muy buenos en esta mesa y reconozco. No, pero yo le hago una interpelación ahí. Nosotros creemos que son importantes porque esos los leen 3 gatos. Me perdonan lo que voy a decir. Pero el grueso público no lee los columnistas y no lee los editoriales. El 1% dicen las. Exactamente. Todo lo que pasa es que los columnistas nos creemos, yo ya no soy, yo lo fui, creemos que somos más importantes que lo son porque nos damos coba los unos a los otros o porque le llegamos a un mínimo núcleo de opinión. Pero el columnista es absolutamente desconocido dentro del grueso público. El grueso público se informa y lee otras cosas, o no lee, o no le importa, o no, y de ahí la poca formación política de una opinión pública como la colombiana. Bien, en el resto del mundo los columnistas no son tan importantes. Si la gente se acuerda del New York Times de tal vez 2 columnistas, o del Washington Post, por las investigaciones que hacen y la información que se acuerda en esos países, en los países del primer mundo, es de las grandes investigaciones, de los grandes reportajes, de las grandes crónicas. Es aquí donde los columnistas son destacados y los reporteros donde nos destacamos los unos a los otros por los demás, y esa es una gran equivocación del periodismo colombiano. Bueno, nos detuvimos un poco en este tema de la agenda del día porque vale la pena, sobre todo cuando toca nuestro gremio o sectores cercanos al gremio. Me parece que hay que hablar con total claridad. Lo importante, que se investigue, que se aclare, que no se meta todo el mundo en el mismo saco. En este gremio hay problemas como en todos, que la gente tenga la posibilidad también de dar sus argumentos porque, insisto, también hay una campaña de desprestigio hacia la prensa y me parece que ahí tenemos que estar con los ojos abiertos. En donde se está tratando
de desprestigiar a la prensa y en donde efectivamente algunos periodistas o algunos relacionistas públicos pudieron incurrir de pronto en prácticas no santas. Lo dirán las autoridades, tendrán que establecer si hubo o no hubo responsabilidades, porque una denuncia no significa una condena, y eso es parte de hacer periodismo con responsabilidad en todos los casos. Aquí no somos jueces, somos periodistas.